el éxito o el fracaso de una cumbre, y en este caso el éxito de la cumbre va a estar dado por los acuerdos de asociación que puedan firmarse o puedan anunciarse su reanudación, por la constitución de la Fundación América Latina Caribe Unión Europea, o por la conformación de un calendario que permita el seguimiento de los acuerdos de la cumbre más allá de los periodos cada 2 años en que se reúnen los mandatarios, ¿no? Sí, entonces creo que son estos los aspectos sobre los cuales debemos centrarnos más que la presencia o la ausencia de algunos mandatarios, ¿no? Y entre las ausencias, pues una de las que era bastante prevista y previsible sobre todo, era la de Raúl Castro, entre otras cosas, más allá de que suela acudir o no acudir a este tipo de citas, porque evidentemente temía que sus pares europeos le afearan la conducta de Cuba en el tema de derechos humanos, ¿no? La crisis económica puede dar al traste, ya que la mencionábamos, con algunos de los grandes objetivos de la cumbre. Mencionaba, por ejemplo, usted el tema de la lucha contra el cambio climático. El hecho de estar muy preocupados ahora por salvar a los propios países puede significar algún tropezón en los objetivos o bajar las expectativas. Yo creo que al contrario, es decir, precisamente como bien decía Susana antes, es la crisis la que en alguna medida revaloriza el papel de cumbres como esta por la posibilidad, y esto es algo que interesa a ambas partes, de potenciar contactos económicos y sobre todo comerciales y financieros que benefician a ambas partes. Es decir, la necesidad que tiene tanto América Latina como Europa de acceder a nuevos mercados y de consolidar posiciones y de exportar sus productos es importante, y si a esto le agregamos el hecho de que también a América Latina le interesa tener alguna alternativa frente a una presencia cada vez más importante de China en la región, pues hay motivos para que seamos optimistas, o por lo menos moderadamente optimistas respecto a la definición de esta cumbre, ¿no? Sí, porque sería además interesante recordar que de momento América Latina está sufriendo de una manera bastante más suave los efectos de la crisis, ¿no? Sus niveles de crecimiento son muchísimo mayores. Sí, no solo eso, sino que, bueno, el crecimiento en Brasil va a ser el 7% este año, Chile va a estar sobre el 5%, el Perú sobre el 7% también. Es un momento, más bien algunos de los problemas son de gestión de la bonanza, porque están afluyendo muchos capitales, muchos especulativos, entonces está creando más bien el problema los flujos de capitales a muchos países de la zona con peligro de recalentamiento. Y hay otra señal que es bastante auspiciosa: el sistema financiero se ha mostrado muy sólido, ha sufrido un embate muy duro, sin embargo no ha habido quiebras bancarias, están las cifras macroeconómicas de casi todos los países están saneadas, la excepción es Venezuela, pero por circunstancias muy específicas. Entonces yo creo que América Latina en este momento es un socio atractivo para Europa. Hablemos de economía, pero también sobre todo de política, porque ha salido aquí en la conversación China. Parece que los ejes de influencia mundial se desplazan de un sitio a otro. ¿Qué papel puede jugar América Latina en esta nueva reestructuración que parece que se está produciendo en el mundo? Bueno, hay que decir que ya en el G20 están los 3 países, Argentina, México y Brasil, y yo creo que eso se ha dicho anteriormente, que la Unión Europea y América Latina en el marco del G20 por lo menos tienen un nuevo foro donde podrían discutir determinados temas, aunque yo coincido con Carlos en que más bien es un tema controvertido el de la nueva arquitectura financiera internacional, porque se posiciona la Unión Europea como potencia, digamos, tradicional, y América Latina, actores como Brasil, como potencias emergentes que quieren tener parte del pastel, que quieren tener mayores cuotas en el Fondo Monetario Internacional, y eso significa que países de la Unión Europea tendrían que renunciar a sus cuotas de poder, y yo creo que allí se abre por un lado una oportunidad de dialogar y por otra parte es un tema, digamos, controvertido en la agenda, ¿no? Un asunto que no me gustaría pasar por alto: Cuba. ¿Se puede esperar algún cambio, quizás no en esta cumbre, pero sí en los próximos meses o años, en la posición de la Unión Europea con respecto a Cuba o no? En lo que respecta a la situación cubana, es muy difícil que mientras Fidel Castro siga vivo haya cambios de calado y de profundidad. Y en lo que respecta a la posición común, si tenemos en cuenta que esta debe ser modificada por consenso y que hay algunos países
como Polonia, la República Checa o inclusive el Reino Unido, que se muestran bastante reacios a introducir cambios si no hay contrapartidas por parte de Cuba. También, de todas maneras, es importante señalar que después de la muerte de Orlando Zapata Tamayo en huelga de hambre, la situación se ha complicado bastante y de momento, hasta que no cambie radicalmente el panorama, me temo que es imposible que se alcancen los consensos necesarios dentro de la Unión Europea como para avanzar en esa línea. Quizá añadir que España también, con los nuevos acontecimientos en Cuba, con la muerte de un disidente, pues ha renunciado a este objetivo, entre comillas, de modificar o eliminar la posición común. Yo creo que hay un nuevo consenso en la Unión Europea en torno a mantener esta política y yo creo que no vamos a ver muchos cambios. Ahí coincido con Carlos. Sí, yo quisiera llamar la atención sobre un asunto que está sobre la mesa, porque ayer en Santander México puso sobre la mesa con la Unión Europea aspectos sobre la lucha contra el narcotráfico, y ahora, después de Madrid, el presidente Calderón va a Washington, donde tiene una visita oficial, la primera que va a realizar los Estados Unidos. Dado que desde que inició su mandato el presidente Calderón ha desplegado el ejército en los estados más afectados por la violencia, ha habido 26,000 muertos. Esto parece un círculo vicioso, pero por el cual México está pagando un precio de sangre cada vez más alto y creo que prohibitivo. En los últimos meses ha habido pronunciamientos muy claros. El presidente Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria firmaron un documento pidiendo la legalización, por lo menos de la marihuana, que es una de las drogas blandas que representa el 60% de las exportaciones ilegales de México a los Estados Unidos. El expresidente Vicente Fox también acaba de decir que es absurdo mantener la prohibición. Creo que esta es una coyuntura muy especial porque en noviembre va a haber un referéndum en 3 estados en los Estados Unidos, entre ellos en California, que va a coincidir con las legislaciones legislativas y donde se va a pedir la legalización de la marihuana, una cantidad de 1 onza, pero son casi 200, son una cantidad de gramos bastante apreciable. Entonces esto incluso les permitiría recaudar muchos impuestos, y California tiene problemas de déficit muy graves. Y hay el 56% de las encuestas están dando que se va a aprobar el referéndum. Entonces podría ser el comienzo de un proceso de desmantelamiento del prohibicionismo. Desde luego el problema de la seguridad y el narcotráfico, que afecta especialmente a México, pero no solamente a México, sino también a otros países del continente. Estamos terminando ya. Sí me gustaría, quizás a modo de conclusión, que comentaran qué se juega España en esta cumbre. Bueno, España se juega bastante, en parte juega su prestigio como interlocutor entre la Unión Europea y América Latina. Juega también su prestigio en tanto se ha reivindicado como parte, por un lado, de América Latina, pero también como parte de la Unión Europea. Y esta situación, bastante difícil de conciliar, pues finalmente va a ser evaluada en función de los logros que pueda demostrar España como consecuencia de la cumbre. En primer lugar, yo creo que uno de los objetivos está cumplido, en el sentido de que España ha logrado, la presidencia española ha logrado organizar una cumbre importante y sobre todo muy bien trabajada, muy bien preparada, y que ha permitido situar a América Latina otra vez en la agenda europea. Pues muchísimas gracias, Susan Gratius, Carlos Malamud y Luis Esteban Manrique, por habernos ayudado a comprender un poco más qué es lo que de qué se habla en esta cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. Gracias a los tres por habernos acompañado. A ustedes.